Buenos días, mi nombre es Nadia Espinosa Corona y yo les voy a presentar el protocolo de Internet versión 6. Bueno, primero hablemos un poco de los antecedentes. El protocolo de Internet versión 6 fue desarrollado por Internet Engineering Task Force, es decir, IEFT, y fue presentado oficialmente en 1998. Pero oficialmente se implementó en todos los sistemas operativos hasta el 2004. Este protocolo o esta versión del protocolo nace por el agotamiento de las direcciones del protocolo que lo antecede, que es el protocolo de Internet versión 4. Aunque cabe mencionar que más que un agotamiento de direcciones, yo creo que también fue una mala distribución de las direcciones IP. Pero bueno, hay una institución regulatoria que se encarga de distribuir todas las direcciones IP alrededor del mundo. Esa institución es la IANA. Y la IANA, asimismo, está formada por 5 RIRs o 5 registros regionales de Internet que, bueno, se van localizando, bueno, se les asigna más bien a cada uno una región. Por ejemplo, la RIR ARIN está encargada de asignar direcciones en toda la parte de Norteamérica, abarca Estados Unidos, Canadá. La que le sigue es la LACNIC, que es la encargada de asignar las direcciones en la región de Centroamérica, Sudamérica y parte y el Caribe, más bien. La RIP-NCC es la encargada de asignar direcciones en el continente europeo, en todo el Medio Oriente y en Asia Central. La APNIC es la encargada de asignar direcciones en el resto del continente asiático y Oceanía. Y a AFRINIC, que se encarga de asignarlas en todo el continente africano. Bueno, ahora, IP versión 4 e IP versión 6. IP versión 4 es las direcciones de IP versión 4 están contenidas en 32 bits, es decir, en 4 octetos, eh, separados por un puntito, como pues ya todos lo conocemos. Ahora, la dirección IP versión 6 ya no van a ser separadas por puntitos, ya van a ser separadas por 2 puntos y son direcciones que van a estar contenidas en 128 bits. O aquí viene una nueva palabra que es un exteto. Un exteto son 16 bits, es decir, va a estar contenida en 8 extetos. ¿Ok? O sí, 8 extetos. Entonces, en IP versión 4 se tenían alrededor de 4.000 millones de direcciones, que en su momento se dijo que eran más que suficientes, puesto que Internet solo se pensaba para instituciones gubernamentales, instituciones educativas y poco más. Sin embargo, pues bueno, dio un auge demasiado importante y entonces se comenzó a dar la deficiencia o el agotamiento de las direcciones IP versión 4. Y es por eso que se recurre a IP versión 6. Al tener 128 bits, eso indica que son más de 340 sextillones de direcciones que se tienen disponibles. Es decir, es un número demasiado, demasiado grande. De hecho, absurdamente grande. Y bueno, en IP versión 4 se utilizan protocolos como el protocolo NAT, que es usado para la traducción de direcciones. La traducción de direcciones públicas a privadas. Ajá. En IP versión 6 no es necesario utilizar ese tipo de protocolos, puesto que se tiene una vasta y amplia gama de direcciones. Otra diferencia importante e interesante es que en IP versión 4 se utiliza y se hace el uso de las direcciones de broadcast. Ajá, las direcciones de broadcast son las que terminan en 255, que no son utilizadas en la red, así como, bueno, en IP versión 4 la primera y la última no son utilizables. La primera es de red, la última es de broadcast.
En IP versión 6 ya no sucede eso, ya no tenemos direcciones de broadcast, tenemos direcciones unicast, multicast y anycast, que más adelante serán explicadas. Pero bueno, antes de irnos a esa parte, es necesario que conozcamos cómo es el formato de dirección. Como lo dije anteriormente, ahora va a estar formado por 8 extetos, ajá, y un exteto es la conjunción de 16 bits o de 4 nibbles, ajá, y bueno, el máximo valor que puede tomar un exteto es de FFFF, ajá, en un formato hexadecimal o en el formato decimal de 65.535. Y bueno, esa es básicamente la forma en la que colocamos a la dirección IP versión 6. Como puede observar, se separan por puntitos, por 2 puntos, en caso contrario de las direcciones IP versión 4 que se separaban por un punto. Pero bueno, ahora, al ser una dirección tan larga, es necesario implementar algunas reglas que la compacten, es decir, que la hagan más chiquita para que pueda ser, en principio, más entendible y obviamente, pues que en los administradores de red les sea más fácil manejar todas estas, todo este tipo de direcciones. Entonces, se resumen básicamente en 3 reglas de compactación. La primera es los ceros iniciales, el doble punto, y la siguiente es el exteto cero, que serán explicadas. La primera de los ceros iniciales funciona más o menos igual como en el formato decimal. Cuando nosotros tenemos un 0 a la izquierda, lo podemos obviar, ¿ok? Y no le va a pasar nada a nuestro sistema, no tiene ninguna relevancia un 0 a la izquierda. Entonces, lo mismo funciona o lo mismo sucede en el formato de nuestras direcciones IP versión 6. Por ejemplo, en el tercer exteto tenemos un valor 001C. Entonces, ese valor 001C podemos obviar los primeros 2 ceros y quedarnos simplemente con el 1C. Ajá, y ahí sabemos perfectamente que, pues bueno, ahí le faltan 2 nibbles para completar el exteto y entonces pues le colocamos, ¿no? 001C. Pero también se puede colocar como 1C y está correcto. Lo mismo pasa con el siguiente exteto, en el cual es 047F. Bueno, podemos obviar el 0 y colocar 47F y está bien. Ahora, las siguientes 2 reglas es el exteto 0 y el doble punto. El exteto 0 es cuando, como su nombre lo indica, hay un exteto que vale 0. Es decir, en sus 4 nibbles tiene un valor de 0. Ese exteto lo podemos colocar simplemente con un 0 en vez de 4 ceros. Ajá. Y la regla del doble punto es cuando tenemos 2 o más extetos seguidos y que valen 0, en vez de colocar un 0, 2.0, podemos colocar un doble punto y ahí se sobreentiende que, pues que valen 0 los extetos que están ahí. Ahora, ojo, aquí tenemos una situación con la regla del doble punto y es que el doble punto solo puede ser utilizado una vez en una dirección IP versión 6. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí en el segundo, tercero, cuarto exteto valen ceros. Ajá. Y ahora supongamos que el sexto y séptimo también valen ceros. Y en vez de colocarlo así como 0, 0, pues lo colocamos, permítame, ahí está. Por ejemplo, supongamos que aquí vale 0, 0, 0, 0, 0. Ajá. Y entonces, en vez de colocar esto, lo sustituimos por 2 puntos. Ajá. Entonces ahí ya tenemos un error. ¿Por qué? Porque no vamos a saber, en principio, cuántos sextetos colocados aquí valen 0 y cuántos acá. ¿Ok? Sabemos que el total de extetos que tiene una dirección IP versión 6 son 8, pero no sabemos si aquí, por ejemplo, pudieran haber 2 y aquí 3, o aquí pudieran haber 3 y aquí 2. Entonces se vuelve engorroso y se vuelve obviamente complicado. Ajá.
no es entendible. Es por eso que el doble punto solo se puede utilizar una vez. Ajá. Y entonces, para evitarnos ese tipo de confusiones, pues simplemente lo dejamos como está, ¿no? Lo dejamos con el formato que tiene con el formato perdón, del exteto cero y del doble punto. Ahora, aquí se tiene otra dirección en donde el segundo, tercero y cuarto exteto valen ceros. Entonces esos los podemos hacer, podemos utilizar la regla del del exteto cero, podemos hacerlo cero y también el doble punto, ¿ok? Como consiguiente. Ajá. Y ahí no hay problema, ¿no? Porque pues en ningún otro lugar hay dos o más extetos juntitos que valgan cero. Ajá, y por ejemplo, en el 0005, pues podemos utilizar la regla de los ceros y podemos dejarlo simplemente como 5. En el 0600, pues podemos dejarlo simplemente como 600. Ajá, y a partir de la dirección que aquí tenemos, que es esta de acá, pues podemos llegar a la dirección original, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos dobles puntos. Si sabemos que la dirección eh, una dirección IP versión 6 se compone de 8 extetos, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, entonces nos faltan 3. Ajá, 3 extetos que valen 0. Entonces tenemos 0, 0, 0. Ajá, y esto pues ya únicamente es pasarlo al formato original y agregarle a los que les falta por completar los 4 nibbles del exteto, pues agregarle los ceros y pues ya regresamos otra vez a la dirección original. Ok, entonces esa es más o menos la forma en la que se compone una dirección IP versión 6. Ahora bien, en IP versión 4 teníamos algo que se conocía como máscara de red. Ajá, la máscara de red nos ayudaba a, dentro de la dirección IP, ubicar, cuál era de la parte que se utilizaba para la red y la parte que se utilizaba para los hosts, ¿ok? Aquí y bueno, había dos formas de representarlo, en formato decimal y en formato diagonal. Por ejemplo, una dirección que tuviera una máscara de 24 era exactamente lo mismo que nosotros colocáramos 255, 255, 255, 0 a un diagonal 24. En IP versión 6 ya no se tiene como tal una máscara de red, ahora se llama prefijo de red, pero funge de la misma forma. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dirección de red y tiene una máscara, perdón, un prefijo de red de 64. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los primeros 64 bits van a ser utilizados como prefijo de red, ajá, y los siguientes 64 de los 128 totales van a ser utilizados como el ID de la interfaz. Aquí cabe resaltar que ya no se les llama host, ya se les llama interfaz, porque dice que un dispositivo, un host, puede tener más de una interfaz. Entonces, por eso ya no se le llama host, ya se le llama interfaz. Ahora, hay diferentes tipos de direcciones en IP versión 6. Están las que ya habíamos comentado, que era la Unicast, Unicast, Multicast y Anycast. ¿Ok? La Unicast refiere al 1 a 1. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que identifica de manera única una interfaz, ajá, de un dispositivo que esté habilitado en el protocolo versión 6. El multicast es un solo paquete para varios destinos o para muchos destinos. Y el Anycast se apoya del primero, de Unicast, perdón, porque puede tomar una dirección que sea Unicast y puede asignársela a varios dispositivos, siempre y cuando tenga el formato de Anycast. Pero bueno, vamos primero con las direcciones Unicast. Dentro de las direcciones Unicast se encuentra la dirección de loopback. La dirección de loopback funge de la misma forma, perdón, que, eh, que la dirección 127.0.0.0 en IP versión
versión 4. Ajá. Entonces, la dirección del loopback básicamente se usa para el envío de paquetes que pueden regresar al origen. Ajá. Ahora, en link local, lo que se le llama link local es a las direcciones que en IP versión 4 son las direcciones a pipa. Las direcciones a pipa son esas direcciones que ya están, que bueno, por ejemplo, un dispositivo que no tiene una dirección predeterminada, se le asigna una dirección que entra dentro del rango de la 169. Ajá, esas son las direcciones de pipa. Y en Unica, perdón, en IP versión 6 se utiliza lo mismo. Ajá. Solo que aquí, pues obviamente son con el formato de la IP versión 6, ajá, que va desde el rango de la F80 hasta la FFF. Ajá. Aquí podemos ver, no sé si se alcance a ver. Aquí está. Que en donde dice vínculo de dirección IP versión 6 local. ¿Ok? Está de aquí. Ahí está. ¿Ok? Ahí podemos ver que tiene un rango de la F80 y entra dentro de, valga la redundancia, del rango de las direcciones link local de las direcciones Unicast. Ahora, las direcciones únicas globales o Unicast Global, ajá, son un símil a las direcciones públicas de IP versión 4. Ajá. Y los prefijos asignados para esta pues van de la 2000 a la 3FFF. Ajá. Y eh, pues básicamente en IP versión 6 van a comenzar en 2001 con máscara de 10, perdón, prefijo de red de 16. Ahora, hay otras que se llaman de direcciones sin especificar. Y, por ejemplo, en IP versión 4 indicaban la ruta estática predeterminada. Ajá, la ruta estática predeterminada en IP versión 4 es la 0.0.0.0.0. Aquí va a ser doble 2 puntos, diagonal 8. Ajá. Es decir, acorde a lo que habíamos visto anteriormente, el hecho de que tenga doble 2 puntos nada más indica que todos los sextetos van a valer 0. Bueno, ahora, también está la dirección unicast o local única. Ajá. Esa dirección solo se puede enrutar en redes privadas. Ajá. Y va desde la FC hasta del rango de la FC al FDFF. Ajá. Y lo que sería en IP versión 4, las direcciones privadas. Ajá. Aunque aquí sí tuve una confusión y es que si nos vamos a la IANA, dice que el rango de direcciones es este. Sin embargo, si nos vamos a uno que otro ejemplo en la red, eh, solo están definidos, o bueno, los ejemplos utilizan las direcciones que están definidas en este rango, en el FD00, en el FD00, en el FD00. Ahora, también hay otra dirección Unicast, que es la IP versión 4 integrada, y esa dirección sirve para hacer, por lo que comprendí, para hacer coexistir el IP versión 4 y el IP versión 6. Es decir, en todos los dispositivos que manejan ambas versiones, tanto la versión 4 como la versión 6, utilizan este tipo de IPs integradas, que lo que hacen es que de los 128 bits que se tienen para IP versión 6, los primeros 96 se colocan en 0. Y los 32 bits restantes, pues ya se coloca la dirección IP en versión 4. Ok. Y esta es la parte que decía de las Global Unicast, de las direcciones globales únicas, ajá, en donde únicamente se utilizan las que tienen 001, ¿ok? En el primer nivel, o sea, las que valen, las que comienzan por 2, ajá. Y el resto, la IETF,
todavía las tiene reservadas para usos futuros. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si se puede observar, inicia con 2. Entonces es una dirección global unicast. Y ese es el prefijo global. Y bueno, aquí se tiene la subred, el ID de la subred o la interfaz de la subred, perdón, y el ID de la interfaz. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a las direcciones multicast. Las direcciones multicast básicamente están divididas en dos. Las direcciones multicast asignadas y las direcciones multicast de nodo solicitado. Vamos a explicar primero las asignadas. Primero está la de nodo local. La del nodo local es la que se ve en este recuadro verde. Es básicamente direcciones que se pueden colocar, más bien que se pueden asignar para dispositivos que se encuentren conectados por un cable, ¿ok? Y esas de nodo local tienen o inician más bien con FF01. Ese es el primero. Ahora le sigue la de enlace local. Las de enlace local son aquellas que se encuentran, como su nombre lo indica, dentro del enlace, es decir, el recuadro en rojo. Y esas tienen un valor inicial en la dirección de FF02. Ahora se encuentran las del sitio local, es decir, las del sitio local no están conectadas propiamente al mismo dispositivo, pero sí se encuentran dentro del mismo sitio local. A diferente enlace, pero se encuentran dentro del mismo. Y esas tienen un valor de FF05. FF05. Las que le siguen son las que están conectadas o los dispositivos, todos los dispositivos ya que están conectados a la red. Es decir, tienen diferentes enlaces, pero están conectados a la misma red. Esas tienen un valor de FF08. Es decir, un valor inicial en su dirección en su dirección IP en versión 6. Y la que le sigue ya es la dirección asignada para todo el ISP, ¿ok? Y esa dirección es la FF0E. Y bueno, la que le sigue va a ser la dirección de nodo solicitado. La dirección de nodo solicitado cumple o funge más bien como lo que se tenía en IP versión 4 como el protocolo ARP. El protocolo ARP nos ayudaba a tener una conjunción entre la dirección física, es decir, la dirección MAC, y la dirección lógica o la dirección IP de un dispositivo. Lo que hace una dirección de nodo solicitado es eso. Pero también aquí entra un protocolo muy interesante que es el protocolo NDP o Neighbor Discovery Protocol, que es con el protocolo de vecino descubierto. Entonces lo que hace, como su nombre lo indica el protocolo, es descubrir a los vecinos dentro de la red. Entonces, bueno, aquí en la estructura para una dirección de nodo solicitado se tiene la dirección MAC y se tiene la dirección o el prefijo de la dirección multicast. Entonces, lo que vamos a hacer es que los últimos 24 bits de la dirección en multicast van a ser sustituidos por los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. Entonces, eso quiere decir que al final vamos a tener esto, ¿ok? Dentro de la dirección multicast. Y del otro lado, en nuestra imagen en negro, nos muestra, bueno, yo hice un pin a la dirección W2.1. Esa dirección
se conoce como la dirección de loopback en IP versión 6. Ajá, eso quiere decir que el dispositivo se hizo un ping a sí mismo, ajá, sin pasar por, sin necesidad más bien de pasar por la red. Ajá. Entonces, es el equivalente a la dirección en IP versión 4, la 127.0.0.1. Bueno, pues eso es lo que hace. Ahora bien, vamos a hablar del encabezado. El encabezado en IP versión 6. Muy bien. La primera parte es el encabezado de versión. El encabezado de versión, bueno, en principio, eh, los encabezados son útiles ya que encapsulan y proveen información necesaria para que los paquetes puedan ser enrutados. Entonces, el primer encabezado es el encabezado de versión. Para IP versión 6 y tiene un tamaño de 4 bits. Este, eh, eh, esta parte del encabezado debe de tener un valor de 6. Es decir, en binario debe tener un valor de 0110 para poder aseverar que este encabezado va a ser de IP versión 6. Ahora, el siguiente encabezado es clase de tráfico. De los 8 bits, los primeros 6 bits van a definir la prioridad y el tipo de servicio que va a tener el paquete que va a ser enviado. Y los 2 bits restantes van a permitir que el router, perdón, notifique a los usuarios finales si existe alguna congestión o alguna situación en el tráfico de la red que se pueda anteponer pues, al paso del paquete y haya o exista alguna pérdida. La siguiente es el flow level. Es una etiqueta de flujo. Esta realmente no hay mucha información y de hecho en los RFCs se dice que va a ser utilizada para implementaciones futuras. La siguiente es payload length o longitud de paquete. Esa va a tener un tamaño de 16 bits y bueno, al tener un tamaño de 16 bits va a tener un tamaño máximo de 65.535 y lo que va a hacer es que va a ser útil para que los dispositivos determinen cuántos datos van a procesar y pues también sirve para la verificación de los paquetes. Aquí viene el concepto de MTU o máxima unidad de transmisión. Entonces ese va a ser, el MTU define el tamaño máximo de los paquetes que van a poder ser enviados. Y si un paquete es más grande del MTU ya definido, lo que va a hacer es que ese paquete que es más grande lo van a fragmentar, se va a fragmentar para poder ser enviado. La siguiente parte del encabezado es el siguiente encabezado, así se denomina, y ese tiene un tamaño de 8 bits. Este es similar en IP versión 4 al campo protocolo. Lo tenemos de este lado, este de acá. Al campo protocolo. Y bueno, va a ser básicamente lo que indica es si lo que lo precede es un paquete de IP versión 6 o va a ser otro paquete. O otro, perdón, más bien otro tipo de encabezado y con otro protocolo. Por ejemplo, supongamos que este va a tener un valor de 17. Que el siguiente encabezado tiene un valor de 17. Entonces eso indica que el siguiente encabezado que va a entrar o el siguiente paquete que se va a enviar tiene que ver con el protocolo UDP. Y el siguiente es el hop limit o el límite de salto. Y bueno, este tiene que ver más o menos con el tiempo de vida que se utilizaba en el encabezado de IP versión 4 y indica el número máximo de los saltos de un paquete, más bien que pueda tener un paquete antes de que sea descartado. Es decir, cada vez que el router envía un paquete en IP versión 6,
se decrementa en una unidad el valor del salto, el límite del salto. Entonces, si llega a cero, antes de alcanzar o de llegar a su destino, el paquete va a ser descartado. Entonces, eso es lo que se encarga la parte del encabezado del límite de salto. Y también ayuda pues para que nuestro paquete no caiga en un bucle infinito. Y bueno, los últimos dos es la dirección origen y la dirección destino, que pues bueno, van a tener una longitud de 128 bits. Y la dirección origen pues es de donde viene el paquete, el emisor del paquete, y la dirección destino es la dirección a donde va a llegar el paquete, ¿no? O la dirección destino. Y bueno, finalmente podemos o puedo concluir que IP versión 6, por lo que leí, por lo que entendí, probablemente entendí mal, no vino para sustituir a IP versión 4, sino más bien se tiene la idea de que IP versión 4 e IP versión 6 coexistan, y ambas funjan como protocolos de Internet desde que se implementó el IP versión 6 a la actualidad y posterior. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención.